Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Águez, soy sede fundadora del Paradero y estamos aquí en este espacio de media hora en el Paradero. Hoy, así un lujazo de invitada, tenemos a Mariana Rodríguez Risco. Ella es presidenta del directorio de Future School y además presidenta de Empresarios por la Educación. Un gusto enorme tenerte hoy día, Mariana, aquí. Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar acá en el paradero. Lo máximo. Mariana, quería conversar contigo porque eres una mujer en lugares, responsabilidades, ¿no? Y presencia muy importante en nuestro país y un rubro como la educación que es tan complejo, ¿no? Y me gustaría saber qué te trajo a a ese espacio de presidenta de un directorio y además a este mundo de la educación, ¿no? ¿Cómo fue? Ok, bueno, me voy a remontar un poquito. Yo justo el año pasado, el 2020, cumplí 40 años de ejercicio profesional. Cuando yo me Uf, graduó yo me gradué en el año 80 de ingeniero civil. Siempre tuve una afición tuve un papá que fue como una especie de mentor y me inspiró muchísimo. Yo tenía mucha inclinación por la ingeniería, por las matemáticas. Ahora descubro que en realidad por la administración, pero escogí estudiar ingeniería civil y llego al Perú en los 80, recién graduada de la universidad, y empiezo a trabajar en una compañía que se llama Nueva Ingenieros. Pero la década de los 80 pues fue la década súper complicada para el Perú, ¿no? Una época durísima. Me tocó esa década a mí como mi primera década de ejercicio profesional. uf, Y había poca futuro en el mundo de la construcción, que era el rubro donde yo quería estar. Y tuve la casualidad, porque así son las cosas en la vida, ¿no? De conocer al que sería mi socio, uno de mis socios en realidad, por 30 años en el futuro, que es David Fishman. Él también era un ingeniero civil recién graduado, entró a la compañía el mismo día que yo. Nos conocimos y para hacer la historia corta, al año de habernos conocido, renunciamos a nuevos ingenieros y decidimos incursionar en el mundo de las computadoras personales. Que en ese momento tienes que remontarte al año 80, eran la Apple IIc, los ya, floppies eran de plástico, todo, todo era así, ¿no? o sea, el poder de una computadora pues era lo que mi teléfono ahorita pues ¿no? Hace mil Sí, claro, millones. sí. Pero nosotros decidimos, porque nos fascinó el tema, para no hacer la larga la historia, pero decidimos hacer un giro, pero así de 360 grados y dedicarnos a incursionar en el mundo de las computadoras personales y el mundo digital, que era una ola que empezaba recién. Ahí está Bill Gates, ¿no? Está Steve Jobs, recién habiendo salido del garaje, ¿ok? Claro. Y también, por una de esas cosas que suceden, nos encontramos con nuestra pareja de un matrimonio, que es Alfredo Miro Quesada y Chiqui Bancalari de Miro Quesada, Ujú. digamos, por una de esas circunstancias nos encontramos en la vida y terminamos decidiendo que nuestro futuro estaba en capacitar y educar en computación e informática. O sea, llegamos a Wow, esa conclusión, que esa era ahí empezó tu tema con la ahí, educación, o sea, como sí, que porque esto yo es lo que viene. sí, o sea, al principio cuando salimos de nuevo ingeniero no era que yo supiera exactamente lo que iba a hacer. Los emprendedores se lanzan con una pasión, pero no necesariamente la tienen clara. Uno cree que los emprendedores tienen pues un plan, visión, metas. No, tienes una idea de una oportunidad, algo que te apasiona y dices, bueno, por aquí puede estar donde yo puedo desarrollar este talento y estas ganas de hacer algo que me fascina. Así empezamos. Y empezamos programando, haciendo programas para empresas. Pero en el camino nos dimos cuenta que la verdadera necesidad, donde estaba digamos, la oportunidad mayor, y además a mí me encanta, descubrí que me encanta enseñar y hacer cursos, ¿no? O sea, tenía una profesora dentro de mí que no había descubierto. este, Nos llevó a decidir finalmente que nuestro enfoque iba a ser, y ahí sí ya quedó clarísimo. O sea, ahí la visión se aclaró y dijimos, vamos a fundar un instituto de computación e informática al cual vamos a llamar Cibertech. En ese momento otra vez las oportunidades surgen, uno tiene que estar abierto a verlas. Acababa de salir la ley que daba licencias para institutos tecnológicos. Antes del 83 no existían. Era la universidad o el colegio. ¿Ok? No Sí, había me queda claro. nada en concreto en el medio. Entonces, aplicamos una licencia del Ministerio de Educación,
o sea, así, la aplicamos, dijimos, queremos tener una licencia, la obtuvimos, ¿no? En ese momento, digamos, yo siento que en ese momento había mucho más apertura a la innovación, no había tanta resistencia y tantos obstáculos a la gente que estaba tratando de innovar. En Ujú. fin, como te digo, se alinearon los astros y finalmente obtuvimos una licencia y nos lanzamos a crear y decidimos que el nombre de este instituto sería el Instituto Cibertech y a partir de ese momento se armó una sociedad, ¿no? Con Alfredo, Chiqui, David y yo, con una misión, una visión bien clara de ser una propuesta de educación y capacitación en computación informática de excelencia. Entonces ya la teníamos clara, o sea, eso fue Mariana, mi primera perdóname, visión clarísima, ¿ya? No, sí, perdóname dale. que te interrumpa, ¿no? Pero me parece fascinante porque súper joven, ¿no? De Sí, pronto descubres 24. este tema de emprender, ¿no? Antes de ese momento, ¿tú sentiste que el emprendimiento era algo que estaba en ti? O sea, antes de justo ese momento, la oportunidad, no. No, al contrario. Yo estudié ingeniería civil y en mi cabeza, mi visión de futuro era, voy a entrar a una compañía constructora y voy a hacer una carrera. Y voy a construir proyectos de ingeniería. Yo tenía una línea, una trayectoria en mi Claro. cabeza Ujú. completamente distinta. Yo me imaginaba a mí misma en una organización grande, mediano grande, de construcción. No me gustaba el cálculo, me gustaba la construcción, me gustaba ir al campo. Tengo una foto ahí trepada en el poco tiempo que estuve ingeniera, trepada ahí en una construcción porque me encantaba estar ahí. Pero la vida es así. Obviamente no me arrepiento. Fue Ujú. espectacular. Y el cambio se dio porque las cosas se fueron dando ciertas oportunidades y la verdad es que hay que estar abierto, no hay que... Yo no tenía, lo bueno es que yo no tenía una idea, si bien tenía una visión, creo que soy lo suficientemente flexible como para ver que no estaba grabada en piedra, que no tenía no había ningún problema en virar el camino, o sea, no sentí que hubo un conflicto tan grande, de hecho sí un poco de miedo de dejarla, en esa época conseguir un trabajo en ingeniería civil era pues no, o sea, era un riesgo, pero bueno, era joven, no tenía ningún compromiso, todavía no estaba casada, no tenía, vivía en la casa de mis padres, tenía un safety net Sí, gigante, claro. apoyo total Claro. de mis padres, entonces dije, bueno, y ¿sabes qué? Me parecía espectacular dedicarme a eso. Lo Mira, disfrutaba tanto, o sea, me sentía tan emocionada, tan fascinada por la idea de construir una institución de educación y capacitación en computación informática, podía ver la necesidad. Sobre todo porque al principio, como te podrás imaginar, éramos nosotros. Entonces yo escribía los claro. cursos, los traducía del inglés al castellano, me inventaba gracias a Dios era ingeniera, así que me inventaba los ejercicios. Y después cobraba porque entraban los alumnos a la única clase que teníamos con pizarra, obviamente, teníamos Claro. y me paraba en la pizarra y les explicaba cómo se usaba un multiplan o WordStar y después tenían que venir por turnos a practicar en las dos computadoras que teníamos. Y los ejercicios Escúchame. los había creado yo. Entonces ellos tenían su worksheet, ¿no? Ujú, Su ujú. iban haciendo sus ejercicios. Y yo vivía fascinada con eso. O sea, me enganché, pero... Y nunca me dejó, o sea, una vez que ese hook, ¿no? Ujú. Me enganchó el mundo de la Claro. tecnología, de la innovación, de la educación, del emprendimiento, quedé enganchada para siempre. Aquí 40 años después me ves que no me desvié. Sí, estoy fascinada porque no conocía esta parte de tu historia, ¿no? Y una cosa que me gusta muchísimo es esta posibilidad de emprender y creer que sí puedes. Muchos de los emprendedores están en esta línea de no sé si pueda, y no solamente por si tienes seguridad o no económica, a veces incluso tienes la posibilidad y no te terminas de animar. ¿Qué crees que en tu vida, Mariana, hizo, en tu formación, tu educación, tu familia, hizo que tú pudieras creer que esa oportunidad podía ser tuya? Porque muchas veces hay oportunidades que dejamos pasar por el miedo, básicamente, pero porque no creamos algo diferente, ¿no? Entonces, ¿quién Creo como Mariana te sientes que dijo, oye, sí, sí, que sí sí puedo hacerme cargo de esa oportunidad y me hace talán en la cabeza que ese es el camino para mí ahorita? Ok. Creo que tres cosas se me han venido a la cabeza. Ya creo que la niñez y digamos, la niñez que tuve un papá, especialmente un papá que digamos, nunca me puso ninguna
idea en la cabeza de que porque era mujer, yo soy la mujer, la hija mayor, mujer, y tengo 4 hermanos hombres. Entonces, Ok, pero nunca hubo una diferencia, es decir, al contrario, yo diría que mi papá siempre me impulsó y nunca me hizo sentir que yo, por ser mujer, tenía menos oportunidades o menos potencial. O sea, y además me exigió igual o más que a mis hermanos, por ser la mayor. súper. Primero, o sea, Ujú. que no tenía ese paradigma de que como es mujer, como eres mujer, además, y menos en matemáticas o ingeniería. O sea, me sentía, nunca me enteré que había una limitación por ese lado. Ok, Esa es la primera. La segunda creo que es mi personalidad. De alguna manera soy una persona que los emprendedores normalmente tienden a ser personas que son innatamente optimistas. Yo siempre ujú, veo, por alguna razón, siempre he visto el lado, siempre veo una solución a un problema, siempre veo que puedo dar la vuelta, siempre, o sea, mi naturaleza es así. Yo creo que el optimismo se puede cultivar. O sea, yo no creo que necesariamente, claro, hay gente que nace más o menos optimista con respecto a lo que puedes hacer pero, y ayuda el entorno, pero creo que puedes cultivar esa capacidad de decir, de ser optimista en el sentido que sea lo que sea, lo vas a poder resolver, lo vas a poder enfrentar. Que es la segunda. Y creo que la tercera fue porque tuve mucha suerte de encontrar un socio, porque sola hubiera sido muy difícil. Creo que sola tengo que reconocer y tengo que aceptar que no sé si me hubiera lanzado a esto sola. ¿Ya? No sé si es que ujú, estando sola y habiendo visto esta oportunidad le hubiera dado ese paso. ujú. Para mí, el contar con un socio con el cual conecté desde el primer momento, una conexión muy fuerte digamos, en personalidades complementarias y en esta visión, o sea, nosotros nos quedábamos en las noches en la oficina, cuando estábamos trabajando en Novoa, sacábamos la computadora que le habían dejado en su caja, una personal que el dueño había comprado y no la habían ni siquiera desempaquetado, no sabían qué hacer con ella. La enchufamos, y entre los dos nos estimulamos a autoenseñarnos qué era un sistema operativo, cómo se programaba. Entonces, tengo que reconocer que es más fácil emprender cuando tienes un socio o socia que te ayude digamos, a ir por ese rumbo que de todas maneras tiene sus riesgos y sus preocupaciones y sus miedos. Tienes a alguien con quien caminar. Y yo tuve muchísima suerte, porque me encontré primero con David y después nos encontramos con esta otra pareja, esta pareja de este matrimonio que entró a formar la tercera pata de esta sociedad que fue muy productiva porque tuve suerte en que fuimos unos socios maravillosos. No digo que no Mariana, nos hayamos peleado ni nada, pero me encontré claro, con... claro. Entonces, la clave, si es que te da miedo emprender, a veces necesitas ver si es que hay alguien más que te pueda acompañar en ese viaje. Súper, súper, porque es importante también como elegir, ver, sentir, ¿no? Porque estás hablando todo el tiempo de cómo te sentías y me parece súper importante tener en cuenta lo presente que estabas, ¿no? Y ahora mi siguiente pregunta es, en este camino, ¿no? Joven, en una época muy golpeada para el país, ¿no? ¿Qué significaba ser una mujer a cargo de una empresa, ¿no? Una mujer emprendedora a la cabeza, igual con tus socios, pero de un espacio como este? Eh, Primero me ayudó muchísimo el hecho de que en realidad nunca estuve, como siempre, era mi emprendimiento y yo Ujú. estaba a la cabeza, digamos. Mis emprendimientos nacieron sin problemas de género. O sea, no había una cultura de equidad que tuviéramos que modificar. Ok. Nacimos bien. Nacimos Ujú. bien. Y yo sí creo, y espero no equivocarme después de 40 años, todavía tú puedes encontrar en Cibertec, en UPC, en UPN y en ITN, que digamos que al haber nacido con esa apertura, con esa falta de, con ese aprecio por la diversidad, y no Ujú. solamente de género, yo te diría que en general no teníamos prejuicios muy grandes con respecto a nada en particular. Creo que ayudó muchísimo. Entonces, yo no, dentro de mi propio emprendimiento, tengo que reconocer que los demonios no estaban en mi entorno. No tenía que Ok. enfrentar jefes o personas o colegas que fueran machistas ni acoso ni nada por el estilo. O sea, yo sé Ujú. que eso es una suerte, pero mis demonios internos eran inmensos.
Y yo tengo que reconocer que las mujeres, y siempre se lo digo digamos, a las personas con las que converso esos temas, a mí me costó muchísimo creerme a mí misma. O sea, a mí me costó muchísimo creerme que sí, que sí era una persona competente, que sí, que estaba en el lugar correcto, que me merecía estar donde estaba. Yo misma me sembraba las dudas. Tuve que trabajar muchísimo, mucho conmigo misma por años, en todo sentido, para poder decirte que hoy soy una mujer que confía en sus capacidades y sus talentos. Pero no fue así al comienzo. Y eso creo que es bien, bien común en las mujeres, ¿no? O Sí. sea, tenemos que estar seguras y para dar cada paso y la verdad es que tengo que reconocer que mis demonios estaban adentro. Ahora, cuando después tuve otras experiencias, sí tuve que enfrentar entornos que me dejaban como, o sea, ¿Qué es esto, no? Esto es ¿qué es? nuevo, ¿no? Esto sí, no estoy entendiendo esta situación porque fuera de mi ambiente donde yo había sido parte de la creación no existía, por lo menos para mí, y creo que para la gente que me rodeaba tampoco. Pero sí cuando salí a otros entornos sí, sí, sí sentí la diferencia. Eso fue como un choque, ¿no? Y dije, ah, carambas. O sea, ser mujer sí tengo que enfrentar no solamente mis demonios internos, sino además tengo que enfrentar situaciones de lo más extrañas, ¿no? O sea, este mundo masculino en otros sectores es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Entonces, sí. Mira, en este camino donde tú de hecho estabas súper joven, ¿no? Y estás emprendiendo a cargo de esto, con tus propios demonios, o todo lo que nos estás contando, ¿no? ¿Cuáles fueron tus desafíos más grandes para, por ejemplo, desarrollarte como hija, como mujer, ¿no? No solamente en el plano profesional, sino también en el plano personal, ¿no? Hoy se habla mucho del equilibrio de vida, ¿no? Y cuando emprendemos, estamos como 24/7, ¿no? Estamos ahí, eso Sí, es nuestra no, vida, todo, no, ¿no? Es como sí, sí. lo vives, estás ahí cuando te dice, separa tu vida de, escúchame, esa es mi vida, ¿no? Es como, no puedes, ¿no? ¿Cómo, cómo hiciste? ¿Qué pasó con ese lado personal de Mariana? ¿Qué lugar tuvo? Y yo también, así como te digo que tuve que luchar contra mis demonios internos, esa duda que tenía sobre mi capacidad y el derecho de estar donde estaba. O sea, siempre se decía, no he tenido suerte. Ahorita se dan cuenta que no. Ahorita, o sea, esa farsa ¿no? Se descubre. Ahorita se Sí van a tengo dar cuenta, se van a suerte dar que cuenta estoy que tengo acá. miedo. Sí, se van a dar cuenta que no sé, que no, qué hace aquí, ¿no? Entonces, aparte, está esta otra parte que tú dices de mujer, ¿no? Y tengo que decirte, yo tuve que enfrentar dos problemas muy grandes en mi vida como mujer. Primero, digamos, me terminé encontrando a mi pareja en la vida recontra tarde. No tenía, o sea, mi vida, digamos, romántica, tuve parejas, tuve enamorados, pero se me hacía muy difícil porque aunque, bueno, esto va a sonar horriblemente cliché, pero sí, pues, en un momento decía, tengo que parecer un poquito más tonta, porque si aparezco tan inteligente, si realmente me muestro como soy, no voy a durar nada en esta pareja. No sé si sería verdad o no, pero sí, me acuerdo de haber tenido que pensar en si acomodaba o no mi forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y digamos, tuve parejas, tuve eso, pero pasé mucho tiempo sola. Estaba completamente metida en mi empresa, es cierto. Perdí el equilibrio, tengo que decirlo porque a veces no me acordaba si había almorzado. Eran las 3 de la tarde y decía, almorcé. O sea, y tenía migrañas fuertes causadas por mi desorden, que no fue grave, pero lo suficiente para no saber manejar el estrés, que me dieran migrañas constantes, que mi vida social me sintiera sola. O sea, mi círculo de amigos es muy bonito, tengo buenas amigas, no me faltan, pero sí comencé a dudar y seguía viviendo en la casa de mis padres. En esa época no era muy fácil mudarse a ningún lado, o sea, tú no vivías en la casa de sus padres hasta que se casaba. Sí, Y claro. yo llegué a los 30 y yo no veía ninguna señal de, ¿no? Llegué a los 30 y dije, ay caramba, yo creo que me voy a quedar soltera. Tengo que aceptar esta realidad. Entonces, Claro, porque además estamos hablando de una época como la mía, que es como que literal, tipo, oye, que tienes 30 y no te has casado, no es como ahora, ¿no? no, Sino no, en no, esa época era como que sí, no, auxilio, ¿no? La familia también se ponía como alerta a varios sentidos y eso sí, también además, comienza a hacerte ruido, ¿no? no, y además yo soy de la época en que cuando ibas a las reuniones, las mujeres se separaban de los hombres. Yo terminaba con todas las señoras, o sea, la soltera que quería conversar con los chicos que estaban hablando de negocios, pero yo terminaba sentada con las esposas
que la mayoría eran amas de casa y lindas y muy acogedoras, pero yo me sentía como un bicho extraño, y yo era un pez fuera del agua ahí. Y como te digo, llegaron los 30 y dije, no, pues yo me tengo que independizar. El hecho de que yo me voy a quedar soltera, porque tomé la, dije, ya, pues no, tengo que aceptarlo, no me está yendo bien como con las parejas. Este, tuve la suerte de conseguir un departamento que pagué en 3 años a cuotas, que me dejó ahorcadísima, pero finalmente me mudé solita en un departamento donde no tenía nada, mi cama de soltera de media plaza, ¿no? Y mi velador, que era la cajita de las ollas que había comprado, pero me mudé y me sentí feliz, me mudé a los 34. Pero fue increíble porque a los 34 años, cuando ya me había mudado y dije, bueno, voy a ser independiente y viviré mi vida sola, seguía muy absorbida en la empresa, tengo que reconocer que eso tampoco ayudaba. Conocí al que es mi esposo ahora, de más de 28 años, que es un amigo de la infancia, de chicos, que nos reencontramos, él se acaba de separar y la vida nos llevó y habíamos tenido una relación de amistad muy grande cuando éramos chicos, una química muy grande. Nos reencontramos, él tenía 2 hijas de este primer matrimonio, y te estoy hablando de hace, o sea, 28 años, ¿no? Casi 30. Nos reencontramos cuando yo tenía alrededor de 34, 35, ya bien, recién me acaba de mudar, pero acababa de tener 2 meses en mi nuevo departamento, ya decidida. Y me encontré Ya con bien soltera. Juan, me encontré con Ajá. Juan, y fue inmediato. Y al poco tiempo nos mudamos juntos. Y eso era, en esa época, pues era, Dios mío, qué va a pasar en Lima? O sea, esto va a ser un escándalo de mayúsculo, pero mis padres me apoyaron. Me apoyaron porque conocían a Juan y porque fuimos a cada una de las familias a decirles lo que estábamos haciendo. Y encima, Ujú. no era que nos podíamos casar al instante, porque tenía que haber todo un proceso de divorcio. Yo tengo que decirlo, no estuve involucrada en la Ujú. separación, por lo tanto no había ningún problema con y además conocía a la ex esposa, porque todos éramos del barrio. Todos eran amigas, ya. Sí, todos, no, y somos una cosa así que no voy a desviar la atención, pero somos una Ujú. familia extendida Ujú. que nos queremos todos mucho y o sea, participamos de la vida de una familia muy grande, ¿no? Donde están también incluidos la ex y la nueva pareja de Juan, porque Claro. tenemos hijas. Hijas, Y me pasó claro. otra cosa, y me pasó otra cosa que fue muy dura. Por supuesto que quería tener hijos, pero tuve la Ujú. mala suerte de no poder tenerlos, a pesar de haberme Ujú. hecho, digamos, estos procedimientos para poder tener hijos. Me di 2 años de mi vida para estos procedimientos que los que los han vivido Ujú. me van a entender que es durísimo, es durísimo, porque Ujú. todos los meses es una ilusión y una decepción, Claro. y lo hice, no funcionó. Ujú. Me dije, y tomé la decisión de, digamos, de no seguir, no continuar con eso y decir, la vida me ha dado 2 hijas que no son mías de sangre, pero que las quiero como si fueran mis hijas, que eran chiquititas cuando las conocí. Maravilloso. Ujú. Así que no necesito ser madre, no necesito adoptar, no necesito, y tomé la decisión y me olvidé del asunto y tengo una relación maravillosa con Dani y Meli, ¿no? Y ahora ya son más Mariana, grandes. en este Entonces, camino, sí. en todo este camino profesional, en este camino desafío de pareja, de hijos, ¿qué pasaba con tu mamá? ¿Qué rol tenía tu mamá y qué tan cercana estaba esta situación contigo? Bueno, O sea, me refiero a la profesional, ¿no? En general, ¿no? sí. Bueno, mi mamá, cuando yo nací, yo era la típica niña que se sube a los árboles y pide arcos y flechas en Navidad, por lo tanto mi mamá estaba preocupadísima por mí. O sea, las expectativas eran Claro, completamente otras, y la verdad que fue muy duro porque nuestra relación al comienzo era difícil, pues porque yo no cubría esas expectativas, entonces yo entiendo que para mi mamá debe haber sido muy difícil. eh, pero finalmente te puedo decir que hubo un cambio extraordinario en mi mamá, porque con el tiempo ella comenzó a admirarme y a respetarme, y yo lo sentí. maravilla. Yo sentí esa diferencia, yo sentí ese cambio. Cuando ella, de momento, no sé en qué momento pasó, mi mamá volteó y en lugar de verme con ojos de decepción y de crítica, porque decía, esta niña no encaja pues en todos Patrón del mis vestido, patrones etcétera. mentales y sociales, Ujú. comenzó a cambiar. Ella comenzó a cambiar y ahora es al revés. O sea, mi mamá es mi fan número uno. O sea, Qué y lindo. me respeta y me admira y está feliz de que yo haya tenido la vida que he tenido, ¿no? Y que haya podido, digamos, sacar afuera todo este potencial. Pero porque aparte tenía a mi papá, pues que era mi fan desde
desde que me acuerdo, tengo uso de razón, tuve un Claro. padre muy, es que me estimuló y me dio muy buen ejemplo. Él fue un Ujú, ejemplo para mí. Entonces, esa es por eso me considero una mujer afortunada. Yo tuve muchas ujú, oportunidades. Yo siento que la vida me dio muchas oportunidades. Yo creo que la vida a veces, el consejo que puedo dar es que en realidad eh, las oportunidades no hay que desaprovecharlas. Ese es el mensaje que doy. O sea, ujú. por más chicas o grandes que te parezcan, aprovecha todas las oportunidades que se presentan. O sea, hay que abrirse a esas oportunidades. No hay que tener tanto miedo, no hay que cerrarse en ideas prefijadas sobre cómo deben ser las cosas. Hay que aceptar que no necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que vas a hacer al comienzo, que no necesariamente lo van a entender, pero con el tiempo sí, ¿no? O sea, eh, así que sí, con mi mamá terminamos en una relación completamente distinta, ¿no? A la que teníamos cuando era una niña, Claro. una tomboy. Qué, qué maravilla con eso. Hoy que estás a cargo de roles súper importantes, eh, ¿cómo te aproximas al liderazgo de otras mujeres? ¿Cómo te aproximas a ellas? ¿No? ¿Desde dónde te aproximas a ellas? Mira, en términos de liderazgo yo no hago ninguna diferencia. Ujú, ¿No? Sinceramente nunca lo he hecho yo. Tengo que decirte sinceramente que para mí, una vez que en el mundo profesional, en el mundo de la empresa, son las personas. ujú. No tengo ¿No ves? Hombre, no veo esas diferencias. Eh, debo tener algún sesgo, tengo que tenerlo probablemente, pero es que se recontra inconsciente en mí, ¿ah? Porque ¿ya? yo siento que cuando escojo a alguien porque he tenido que contratar muchísima gente en mi vida y Ujú, también deslindar, o sea, despedir o liquidar, digamos, en el sentido profesional de la palabra, a personas que no funcionaban y que definitivamente yo tenía que tomar una decisión porque no estaba funcionando para ninguno de los dos. Eh, Nunca el que sea mujer o hombre hizo ninguna diferencia. Yo miraba otro tipo de atributos. Me considero una líder. Hice muchísimo trabajo, gracias a que David es bien metido en temas de cultura organizacional y se metió a explorar. Tuve la oportunidad de hacer muchísimo trabajo de autoconocimiento, que es cuando alguien me pregunta por dónde empiezo, yo siempre les contesto, empieza por ti. Empieza por conocerte mejor a ti mismo. Haz todo lo que tengas alrededor, que hay muchos recursos para empezar a decir quién soy yo, qué valores tengo, qué tipo de personalidad tengo, qué me moviliza, cuando me apretan qué botones yo salto hasta el techo Claro. sí, o sea, conócete a ti misma para saber cómo te mueves en el mundo. Entonces, yo hice muchísimo trabajo de autoconocimiento. Ujú, Y cuando yo buscaba gente para que fueran líderes, y cuando fui jefa de estas personas, ujú. mi actitud era ayudarlos a que saquen A que se conozcan. a que se conozcan, a que vean lo que tenían por delante, a que mejoren, a que se potencien. Y yo misma muchas veces tengo que decir que la mayoría de los casos, ¿no? Eh, Personas a las que tuve que, digamos, decirles que ya no podía continuar la relación laboral, nunca hubo un problema después. Y te puedo decir que Ujú. hay casos en los que después de un tiempo me han llamado a decirme gracias por los consejos que me diste Y claro, al momento de cortar la relación porque no sabes cómo me han ayudado. Porque yo sí me daba el trabajo sin saber lo que era el coaching. ajá, Esta palabra vino a mi vida después. Yo sí creo que tenía el estilo de liderazgo coach. O ujú. sea, tengo un estilo de liderazgo que empodera. Me gusta que la gente Súper, esté claro. empoderada. Y me gusta ser el coach de esa persona. Y le doy oportunidad a que se equivoque, a que pruebe, a que experimente. Y sí soy, cada vez cuando me fui conociendo más y tenía más seguridad en mí misma, me costaba menos decirle a la persona, oye, no está funcionando, este no es el trabajo para ti. Ujú, No estás hecho para esto, estas no son tus cualidades. O decirle a otras personas, oye, estás fantástico, este camino es para ti, pero esto es lo que siento que puedes mejorar, ¿no? Porque así este trabajo en mí misma. Yo nunca he terminado. El trabajo de conocerse a sí mismo nunca acaba. de hecho, nos conocimos en Depende un después, digo. espacio, de hecho, nos hemos conocido en un espacio de liderazgo consciente, ¿no? Sí. Y hablábamos sobre lo importante que era. Una cosa que yo he descubierto trabajando también en mí, y estoy totalmente de acuerdo contigo y comparto ese tema de conocerte es lo que finalmente te permite moverte, ¿ah? O sea, movilizarte, no quedarte como pasmado, ¿no? Sí. También aprendí que había como a querer una serie de demonios míos que había estado como ni siquiera queriendo verlos y cuando los he visto incluso los he podido agradecer, ¿no? Hay cosas que de repente a veces no me gustan mucho,
que digo, si yo no tuviera eso, realmente no hubiese logrado esto y esto y esto, ¿no? ¿Cuáles crees que son esos grandes demonios movilizadores que te han traído a ser la mujer que hoy eres y que te estás permitiendo inspirar a otras? Esa es una súper buena pregunta, porque claro, o sea, el autoconocimiento requiere mucho coraje, requiere abrirte, ¿no? Abrirte muchísimo. Y yo descubrí, una de las cosas que creo que descubrí que era un demonio muy grande, era uno, el no, el tener siempre esa duda constante de la incompetencia, ¿no? Que estaba instalada en mí. Es Ujú. decir, me restaba muchísimo en mi accionar el no estar tan desconfiada en mis capacidades. Entonces, sí, pues iba, en muchos casos iba muy temerosa de enfrentar una situación que ahora cuando la miro digamos, en retrospectiva digo, caramba, pues estaba súper preparada para hacerlo. O sea, igual me lanzaba, con miedo y todo. Yo nunca, Claro, nunca le rehuía una responsabilidad, pero sí tuve que enfrentar ese primero que era esta profunda duda de mis propias capacidades. La te entiendo segunda es perfectamente, te entiendo perfectamente. ese tipo, ¿no? La segunda fue, yo era yo tengo un estilo de liderazgo en el mundo corporativo eminentemente masculino que es totalmente distinto a lo que, o sea, salgo en los charts al revés, porque yo no soy directiva, no tengo esa agresividad, esa fuerza, más bien, no calzo, pues, ¿no? Sí, ¿No? sí tengo energía altísima, pero digamos que tienes que ser un pez en la cabeza del agua. Yo aprendí con el tiempo y tratar de copiar algo que no me iba a funcionar en la vida, pues, ¿no? O sea, Ujú. copiar estilos masculinos o estilos de liderazgo muy directivos que no iban conmigo. Entonces, un segundo gran demonio que tuve digamos, que descubrir y aceptar y darle la bienvenida y agradecer fue ese, el de decir, mi estilo es mi estilo. No tengo que, o sea, es este estilo que yo tengo de liderar, este estilo de gerenciar, es mío. Y no lo critiques porque, y es diferente. Y está bien, está bien que sea Que distinto. te quede claro Está además, bien ¿no? que Que no te sea quede claro. igual. Está bien que no encaje en el molde. Está bien. Claro. No te, digamos, Que no te hagas sentir tan cómodo también, o sea, lo que te no, genere sí, está bien porque es está mío, bien. ¿no? Es mío, es mío. Y así funciono bien yo. Y los otros tendrán otro estilo, pero el mío es este. Y ser fiel a ese estilo, ¿no? A mi estilo de liderazgo, que es la verdad que es bien distinto al estilo que tú encuentras normalmente en los mundos corporativos, porque, como te digo, es mucho más hacia el empowerment, o sea, por varias cosas, ¿no? Así Mariana, que sí, estoy, ese esta fue, media ese hora, fue, ese esta fue, media hora se ha quedado súper corta y ese estoy fue, ¿no? súper, Sí. sí, y estoy Hagamos súper una segunda contenta. parte. Hagamos Por una favor, de segunda todas maneras, vamos a cortar esto y vamos a hacer la siguiente, ¿ah? Porque tengo un montón parte. de cosas y que en serio vamos a hacerlo, ¿ah? Ya, de acuerdo. Voy a pedir esto y voy a hacer nada más, ¿ya? Ya. Este, me encanta, estoy fascinada, porque como dije, nos conocimos en un espacio de liderazgo consciente y, y claro, escuchar tu historia creo que es inspirador para muchos de los que estamos en este proceso, ¿no? Pero además saber que es tu rol vinculado a la educación de nuestro país y de otras generaciones, saber que hay una persona a cargo como tú, tan presente y consciente, es esperanzador y es increíble y estoy súper contenta de haberte tenido en esta media hora y de todas maneras vamos a tener segunda parte. Buenísimo. Me parece Gracias muy por tu bien. tiempo. De nada, un gustazo. Un gusto, nos vemos.